Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Fa menor. Acá en los tonos de acompañamiento utilizaremos Fa menor, Do menor, Si menor, Mi bemol mayor, La mayor y también Re bemol mayor. Bien, empezaremos con la parte de la introducción donde haremos Do, Si bemol, Do, Si bemol, Si bemol, La bemol, Si bemol, La bemol, La bemol nuevamente, dos veces Fa y la nota Mi bemol. Acá vamos a hacer Mi bemol y Do, ¿sí? Repitiéndolo ahí en pares. La bemol, Sol, Fa, Mi bemol y la nota Do. Empieza de la misma manera ahora, pero termina acá en esta parte más grave, haciendo Mi bemol, Do, repite Mi bemol, Do otra vez, La bemol, Sol y Fa, que hace un bending, que bueno, acá en el teclado lo podemos hacer con Mi bemol y Fa, ¿sí? Bien, entonces desde el inicio esta introducción se repite dos veces y acá en el acompañamiento va haciendo Fa menor, La bemol mayor, Mi bemol mayor, La bemol mayor. Repite Fa menor, La bemol mayor, Mi bemol mayor y Fa menor. Está siempre con el acompañamiento de cumbia en cada compás. Bajo fundamental, acorde y un poco más sobre el final, otro acorde más. Pueden usar otras variantes, ¿sí? O si no... Bien, vamos a hacer entonces la siguiente parte de la parte instrumental, aquí del inicio. Fa, dos veces Re bemol y repite las mismas notas. Luego hace Fa, Re bemol, Do y Si bemol. Ahora hace, a modo de respuesta, Mi bemol, dos veces Si bemol, repite lo mismo, Mi, Do, Si bemol y La bemol. Vuelvo a repetir. Pero hasta ahí, porque el final acá hace, o sea, Mi bemol, Si bemol, Mi bemol, Sol y Fa. Y esto se repite dos veces también. Acá entonces en el bajo usará Re bemol mayor, Si bemol menor, Mi bemol mayor, La bemol mayor y repite la misma secuencia, ¿sí? Teniendo en cuenta que el último acorde no será La bemol, sino que será Fa menor, ¿sí? Acá. O sea, Re bemol, Si bemol menor, Mi bemol mayor y ahora acá, ¿sí? Pueden hacer Mi bemol mayor, un golpecito y Fa menor, si no directamente todo el compás en Fa menor, si les cuesta mucho hacer esos cortes.
parte del canto va haciendo lo siguiente. O sea, 3 veces do, 2 veces si bemol, la bemol, 2 veces do, mi bemol, 2 veces do, si bemol 2 veces y la bemol. Bien, ahora nos vamos acá y hacemos, o sea, mi bemol, 4 veces si bemol, la bemol y fa. Y la última frase es muy parecida. ¿Sí? Lo único que en vez de ir directamente al fa, va a repetir 2 veces el la bemol. Bien. Si tenemos eso, vamos a ver entonces un poquito los bajos. En do menor, fa menor. Repito, do menor, fa menor. Mi bemol mayor, fa menor. Y nuevamente, mi bemol y fa menor. ¿Ahí está? Bien, si seguimos un poquito más en el tema, va haciendo un pequeño puentecito para ir al estribillo, que acaba haciendo 4 veces re bemol, 4 veces mi bemol, do, mi bemol, si bemol, mi bemol y la. ¿Sí? Es eso. Esto acá lo va acompañando con re bemol mayor en el bajo, mi bemol mayor, y acá vamos a hacer la bemol, el mi bemol pero con el bajo en sol y fa menor. Cobra más sentido cuando van coordinando las dos manos por los contratiempos que va haciendo la mano derecha, ¿sí? Y la parte del estribillo, ¿sí? Va haciendo esto. Fa, re bemol, fa, re bemol, 2 veces fa y la bemol. Después hace do, la bemol, do, la bemol, do y mi bemol. Luego hace sol, mi bemol, sol, mi bemol, la bemol, si bemol y do. Y cierra la primera vez con 2 veces do, 2 veces mi bemol, la bemol, sol y fa. Repite lo mismo. Pero la última vez hace eso, 4 veces do y 2 veces fa. Acá en el bajo va sobre re bemol, la bemol, mi bemol, la bemol mayor, mi bemol, la bemol, do menor y fa menor. Y repite lo mismo. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el estribillo. Y hay un pequeño interludio que también se los quería compartir, que va haciendo lo siguiente. ¿Sí? Hace fa, la bemol 3 veces y fa.
lo repite. Después lo repite, pero saca el último fa, se queda en este la bemol, ¿sí? Luego hace mi bemol, do, la bemol y mi bemol. Después hace la respuesta, donde va haciendo do, 3 veces mi bemol y do. Lo repite. Lo repite, pero saca la última nota. ¿Sí? Nuevamente lo mismo. Y ahora la bemol 2 veces, sol y fa. Ahí está. Esto entonces es así. Esto se repite 2 veces y lo vamos a hacer con el bajo en fa menor, re bemol mayor, la bemol mayor. Un golpecito en mi bemol y fa menor. Y de ahí se vuelve a repetir lo mismo. Yo lo terminé acá, ¿sí? Pero originalmente repite nuevamente desde el inicio, el estribillo, toma de nuevo esta parte instrumental. Y acá hace... Sí, originalmente hace eso el tema. La, o sea, la bemol, sol y termina en fa. Sí, lo marca 2 veces. También pueden marcar ahí el acorde de fa menor. Fa, la bemol, do y fa. Pero bueno, ese final queda a consideración de cada uno. Hasta aquí el video tutorial, espero que lo hayan disfrutado, espero que puedan aprender esta hermosa canción y puedan compartirla con sus seres queridos. Como siempre, déjenos un like, comenten abajo qué les parece este video, cuál otro podemos hacer, qué otra canción les gustaría que aprendamos aquí en el canal. Y como siempre les pedimos que si quieren clases, partituras, también comunicarse por privado, lo pueden hacer a través de los medios que aparecen aquí abajo. Desde aquí les mandamos un gran abrazo, espero que vayan terminando muy bien el año y lo vayan disfrutando junto a este hermoso instrumento que es el acordeón. Como siempre, aquí estamos a su disposición. Les mando un gran abrazo, que tengan una buena semana. Hasta luego.